Bien, continuamos en el tercero de los vídeos sobre tipos de contaminantes de tipo químico con los residuos de la producción vegetal, aquellos residuos derivados fundamentalmente de unas malas prácticas en la aplicación de todos los denominados como plaguicidas, entre los que se incluyen los grupos de insecticidas, herbicidas, fungicidas, rodenticidas, nematicidas, mosquicidas. Como bien sabéis, hay un montón diferente de plagas, de insectos, de nemátodos, de hongos que pueden afectar al crecimiento de las materias primas. Fundamental, como medida de precaución, lógicamente, es tener unos buenos proveedores, en los que nos aseguremos que cumplen con la normativa referente a la aplicación de estos compuestos, que se respetan las buenas prácticas agrícolas y, sobre todo, que además de respetar esas buenas prácticas agrícolas, una vez que se aplican estos compuestos, se respetan los tiempos de espera hasta poder comercializarse esos productos. Este tipo de sustancias representan una enorme complejidad. Aquí os pongo algunos grupos diferentes de sustancias químicas, organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretrinas, con los diferentes tipos de denominación de los compuestos que se aplican. Y no es lógicamente objeto de esta asignatura tratar en profundidad esta serie de compuestos, ya que está más relacionado con la producción de las materias primas, pero sí que tengáis en cuenta esa enorme dificultad y que vamos a necesitar una serie de herramientas en el caso de que estemos interesados en conocer los límites legales. ¿Cuáles son esas herramientas? La legislación. Estos reglamentos, ¿de acuerdo?, que se revisan constantemente. Si decía que era complejo el reglamento 1881, este es todavía muchísimo más complejo. Prácticamente de todos los años hay alrededor de 5 o 10 nuevos reglamentos en el que se eliminan ciertas sustancias, se modifican los límites máximos de otras sustancias y implica una constante revisión, una enorme complejidad. ¿Cuál va a ser la mejor manera de trabajar con ello en el caso de que nos veamos implicados en conocer estos límites? Pues trabajar con las bases de datos de la Comisión Europea sobre límites de residuos de la producción. Os mostraré en clase la base de datos de la Comisión Europea en el caso de que la necesitéis para que trabajéis con ella. Pero insisto en que desde el punto de vista de la producción de alimentos, en la industria alimentaria, estos peligros tienen que estar controlados por unos buenos prerequisitos, por una buena homologación de proveedores y que esos proveedores tengan toda la documentación respecto a los productos, las dosis, las aplicaciones en regla. Bien, este reglamento, el que los aglutina a todos, simplemente por si lo queréis conocer, es el reglamento 396 del 2005 con todas las modificaciones que os he indicado que se producen prácticamente cada mes. ¿Qué problemas tenemos para la salud? Pues hemos indicado que hay una enorme complejidad y diversidad de compuestos químicos. Por lo tanto, los efectos toxicológicos, como entenderéis, serán pues muy diversos. Podemos tener intoxicaciones agudas, aunque eso es bastante improbable. Hoy en día, con la enorme cantidad de controles que existen durante toda la cadena de producción de alimentos, la posible presencia de cantidades tan elevadas que supongan un daño inmediato es bastante complejo, a no ser que la persona que ingiera esos alimentos pues tenga algún tipo de alergia bastante severa. Sí que nos debe de preocupar la toxicidad crónica, y esa sí que es mucho más difícil de asociar, ya que se produce, como hemos dicho muchas veces, por la exposición constante a muy pequeñas cantidades de esta serie de compuestos, y los efectos toxicológicos ocurren a muy largos años vista. Se relaciona con diferentes tipos de tumores, trastornos del sistema inmunitario, trastornos del sistema endocrino, del sistema reproductor. Hay muchos tipos de trastornos diferentes. Y os vuelvo a recordar
los informes que anualmente publica la Ecosan y la EFSA acerca de la presencia de residuos en los alimentos, de plaguicidas. Para vuestra tranquilidad, los últimos informes que recoge la EFSA hace referencia a un enorme grado de cumplimiento en cuanto a los límites toxicológicos de estos productos que nos encontramos en los supermercados europeos. Bien, vamos a otro grupo de contaminantes que pueden aparecer en los alimentos. Son aquellos tóxicos que se forman durante la producción, el procesado, la preparación de los alimentos, que también vienen recogidos en el Reglamento 1881 del 2006. Perdonad. A ver. Ahora sí, el primero que vamos a hablar es lo que se denomina como el 3-MCPD, este compuesto, el 3-monocloropropano 1,2-diol. Se ha calificado como posible agente carcinógeno. Aquí tenéis las ingestas tolerables diarias y indicar que sobre todo son productos vegetales de tipo proteico que sufren un proceso térmico para su obtención. Sobre todo está relacionado con la salsa de soja y productos a base de soja. Hasta la fecha, los únicos alimentos que están regulados son la proteína vegetal hidrolizada y la salsa de soja con niveles de microgramos por kilogramo. Y indicaos también que se están haciendo nuevos estudios toxicológicos para posiblemente en un futuro cercano regular nuevos productos como pueden ser las margarinas vegetales o el conocido y denostado como aceite de palma. Otro tipo de productos de contaminantes asociados a los procesos tecnológicos son los denominados hidrocarburos aromáticos policíclicos, conocidos como HAP o PAF, si la nomenclatura es en inglés. Se sabe que los diferentes grupos de hidrocarburos o los diferentes compuestos poseen propiedades cancerígenas y alteran la genómica, alteran el ADN, y el proceso de exposición se produce a través del ahumado, el calentamiento, el secado, la contaminación medioambiental por quema de basura, por combustibles fósiles, también por incendios forestales y a través de la dieta, pues sobre todo alimentos que están altamente cocinados a unos niveles, como veis aquí, que estén prácticamente carbonizados. Alimentos ahumados, lógicamente, también suponen un problema para la salud. Desde el punto de vista de los análisis, se reclama desde la legislación que se analice la presencia de estos 4 compuestos: el benzopireno, el criseno, el benzoantraceno y el benzofluoranteno. Y se establecen 2 límites toxicológicos. El primero para el benzopireno y el segundo para el resto de los 4 compuestos que hemos señalado aquí. Desde el punto de vista de la alimentación de los alimentos de origen vegetal, aquí tenemos el aceite y las grasas. Se excluye la del cacao, pero fundamentalmente las grasas de aceite de origen vegetal. Y también, de momento, hay una exención, pero tenemos en nuestra región el pimentón de la Vera, que también sufre un proceso de ahumado y se está investigando o se está fijando límites de presencia de benzopirenos en este tipo de productos ahumados. Otros contaminantes derivados del proceso de transformación de los alimentos que están en fase de análisis, de momento no hay límites, pero en un futuro cercano los habrá, está la acrilamida, cada vez más estudiada, asociada a procesos de fritura. Aquí veis las caritas en función de cómo se puede conseguir mediante los procesos de fritura reducir al mínimo la presencia de acrilamida, un compuesto que se piensa que es cancerígeno, y vemos que estas frituras cumplirían con un mínimo de formación de acrilamida, y cuanto más fritos están los alimentos, pues más posibilidad hay de que se acumule este compuesto, que se produce cuando hay un azúcar reductor, un proceso de calentamiento y hay un aminoácido tipo asparagina que forma este compuesto derivado. Tenemos también los furanos, esta es la fórmula química, asociado a el café, o también se ha detectado altos niveles en potitos para bebés. El etilcarbamato, esta es la fórmula del etilcarbamato, que es un compuesto asociado o tiene efectos toxicológicos similares al cianuro, el bloqueo de la respiración a nivel celular,
y está asociado sobre todo a bebidas destiladas derivadas, por ejemplo, de la almendra amarga, la marguiña, hay que controlar esos niveles, o del melocotón. Si alguna vez habéis abierto el hueso de un melocotón, a veces huele como almendra amarga. Ahí esos compuestos derivados del cianuro en alto contenido, y su destilación puede hacer que estas bebidas tengan un alto contenido. Y por último, la presencia de percloratos, que aparecen en alimentos de origen vegetal que han sido regados con aguas cloradas. Aquí tenéis algunos compuestos que tenemos que tener en consideración, porque en futuras fechas, en próximos años, seguramente aparezcan regulados por sus límites toxicológicos. Bien, una vez finalizado estos productos químicos, sustancias químicas que pueden aparecer por el proceso tecnológico, no podemos olvidar la presencia de forma inadecuada, por malas prácticas, por no aplicar buenas prácticas de fabricación de ingredientes tecnológicos. Ahí englobamos en ingredientes tecnológicos tanto aditivos, aromas, colorantes y lo que pueden ser enzimas alimentarias, etc. Vienen regulados por esta normativa, el reglamento 1333 del 2008, y simplemente indicaos que hay una amplia diversidad también de diferentes grupos de aditivos o de ingredientes tecnológicos que se pueden utilizar. Aquí vemos los diferentes grupos funcionales, son muchísimos, y tampoco es objeto de conocer en profundidad los diferentes compuestos químicos ni su toxicología. Lo que debemos de conocer es muy bien la legislación, y trabajaremos con bases de datos para que seáis capaces vosotros mismos de conocer cuáles son los límites legales. Así que unas pinceladas, que hay diferentes tipos de aditivos que se han asociado con alergias alimentarias, manifestaciones funcionales a nivel de pérdidas de peso, efectos laxantes, alteraciones en el sistema nervioso, inmunitarias, muchos tipos de afecciones inmunitarias en diferentes órganos. Aquí tenéis oculares, cutáneas, respiratorias, alergias con el shock anafiláctico, y aquí tenéis algunos ejemplos que se han visto asociados a diferentes tipos de efectos toxicológicos. No obstante, os tranquilizo en ese sentido, que hoy en día a los límites toxicológicos, a los límites legales en los que se pueden aplicar estos aditivos, pues se trabajan en unos límites o unos contenidos que tienen una salvaguardia bastante importante, que se trabajan con límites lo suficientemente bajos para que no nos veamos expuestos a todos estos efectos toxicológicos. Bueno, riesgos para la salud pública, que tenéis alguno más, de tipo cancerígeno, aquí veis, cálculos renales y alteraciones de tipo pues cancerígeno, como pueden ser algunos colorantes y nitrosaminas. Muchos de ellos ya por suerte se han prohibido su uso. Una cuestión que comentamos en la asignatura de gestión de la calidad es que a la hora de adquirir nuestros ingredientes tecnológicos para nuestra industria alimentaria, también es fundamental una buena homologación de proveedores. Comprar ingredientes tecnológicos con mucha calidad, porque en muchas ocasiones no es el principio activo el que supone un riesgo para la salud, sino las impurezas que pueden venir asociadas. Esas impurezas, aquí veis por ejemplo el aspecto referente a uno de los aditivos, la curcumina, que en principio no es una sustancia tóxica, pero en función de cómo se extraiga puede venir contaminado por diferentes metales pesados, por diferentes residuos de la extracción, disolventes orgánicos, y esos compuestos, esos residuos asociados sí que pueden suponer un grave perjuicio para la salud. Y por último, el último grupo de contaminantes que tenemos que tener en cuenta vienen asociados a las migraciones que ocurren desde los envases y embalajes a los alimentos. Estamos hablando de los materiales en contacto con los alimentos, que incluyen, pues, como digo, posibles metales, cartones, plásticos, resinas, etc. También es un tema muy arduo de estudiar, y vamos a hacer referencia fundamentalmente, como ejemplo, a
que muchos de ellos pueden tener compuestos tóxicos asociados y que pueden migrar a los alimentos. ¿Cómo evitamos que esos compuestos tóxicos, lleguen a nuestros alimentos? La mejor manera es una buena homologación de proveedores. Adquirir envases, embalajes, utensilios de calidad que hayan sido elaborados con buenas prácticas de fabricación, y con ello conseguimos que esos materiales, esos envases o embalajes no no permitan la migración de sustancias inadecuadas a los alimentos. Como ejemplo, vamos a hablar única y exclusivamente de los plásticos, pero recordad que aparte de madera, de metales, de compuestos cerámicos, de papeles, de resinas, de celulosa, etc., tendríamos una amplia diversidad de materiales con los que trabajar. Los más recurrentes, los más conocidos, los más que preocupan a la sociedad suelen ser los plásticos. El plástico es un compuesto macromolecular, orgánico, que se obtiene o bien por polimerización, policondensación, poliadición o otros procedimientos similares, formando unas macromoléculas por todos estos procedimientos químicos. Estas macromoléculas se forman a través de reacciones químicas de monómeros o moléculas de pesos moleculares inferiores. En general, vamos a encontrar un montón de materias plásticas diferentes en el mercado en función de su composición química, su método de obtención. Aquí veis algunos ejemplos que por supuesto no tenéis que aprender, pero sí que es interesante que conozcáis que se utiliza muchísimo en la industria alimentaria, eso lo conocemos, que la toxicidad depende de cada sustancia en particular, incluso de los aditivos que tienen muchas veces estos plásticos, pero que en general los plásticos son seguros siempre y cuando el proceso de fabricación, la polimerización, la formación de esas macromoléculas se haya hecho correctamente. Esas macromoléculas tienen un tamaño, un peso molecular tan grande que nuestras células no la absorben. Por lo tanto, un plástico elaborado con buenas prácticas de fabricación, adquirido en empresas de calidad, no va a suponer ningún riesgo para la salud. El problema es cuando los plásticos son de mala calidad, cuando los plásticos no están adecuadamente polimerizados y quedan monómeros o productos intermedios de la fabricación que sí que tienen la capacidad de migrar a los alimentos y de ser absorbidos por nuestras células. Esa es la cuestión principal que debe preocupar o haciendo referencia, en este caso, a los envases plásticos. Por lo tanto, vuelvo a insistir que adquirir materias primas de calidad, que hayan sido elaborados con buenas prácticas de fabricación y además, por supuesto, destinadas al uso concreto, aquellos plásticos que no estén autorizados o que no sean adecuados para el calentamiento, evitarlo, pero puede contribuir, lógicamente, a que esos riesgos toxicológicos, a esas migraciones, se vean anuladas o se vean perfectamente evitadas para los consumidores y sobre todo para evitar problemas en las industrias alimentarias. Bien, hasta aquí el tema referente a los peligros químicos. Trabajaremos en el aula con las diferentes bases de datos para identificar, para poder conocer, en el caso de que en algún momento sea necesario, las bases de datos de residuos de la producción, el reglamento 1881 y todo lo que haga referencia a los ingredientes tecnológicos.